Si le parece, comenzamos. Bueno, pues le agradezco De mucho acuerdo. su tiempo, su amabilidad en concederme la entrevista. Eh, Afortunadamente, la situación en Nicaragua se ha calmado respecto a la crisis que hubo el año pasado entre abril y agosto. Y el conocimiento que las sociedades europeas tienen de la realidad de su país ha sido influenciado muy fuertemente por los medios privados en particular. Esos medios han atribuido la violencia de manera exclusiva a las fuerzas del Estado y han silenciado el proceso de diálogo para la paz y también las manifestaciones del sandinismo. ¿Qué balance hace usted de la crisis que tuvo lugar el año pasado? Bien, realmente el intento de golpe de Estado que se produjo en Nicaragua y que fue frustrado y neutralizado por la actividad de la población, del pueblo nicaragüense y del gobierno, ha estado cubierto también por una campaña mediática con algunos de los medios de comunicación internacionales encaminado precisamente a sesgar el estado de opinión pública nacional e internacional. Se ha utilizado mucho la mentira, las noticias falsas y se ha tergiversado la situación de Nicaragua. Realmente el intento de golpe de Estado, esa tendencia a romper el orden constitucional de Nicaragua y el Estado de Derecho y querer cambiar el gobierno legítimo del presidente Ortega, ha sido precisamente neutralizado. Sin embargo, tanto algunos organismos de derecho internacional como algunos medios de comunicación también han enderezado sus esfuerzos a crear un estado de opinión tergiversado y no favorable al gobierno de Nicaragua. Eh, También quería hablar de la implicación de los diferentes actores durante la crisis. Hubo representantes de la Iglesia que se posicionaron, también ciertos medios privados nacionales, ONGs, también el sector privado, con la COSEP. Hubo una mesas de diálogo necesarias para que la paz volviera a reinar, pero hubo una dificultad también por parte de ciertos actores, ciertos grupos, cuya única reivindicación era realmente la dimisión del gobierno presidente Ortega. Entonces, ¿qué relación existe actualmente con esos sectores de la oposición? No con los más radicalizados, pero quizá con los demás. Sí, como usted sabe, realmente el presidente Ortega, en esa situación que se planteó en Nicaragua a partir de abril, convocó e invitó a un diálogo en el cual invitó a la conferencia episcopal a que actuara como mediador y testigo. Ese diálogo no fructificó por la participación precisamente de algunos miembros de la conferencia episcopal que tomaron posición favorable al sector golpista y utilizaron el medio, el diálogo, como una forma realmente de apoyar al sector golpista en Nicaragua. Eso creó una situación de dificultad en el papel de los mediadores y testigos al carecer de objetividad, imparcialidad y buena fe y poder realmente conducir un diálogo como mediadores. Eso se desnaturalizó. Además, se utilizó también medios de comunicación, el canal de televisión de la iglesia, lo cual le quitó bastante seriedad y responsabilidad a ese diálogo, convirtiéndolo realmente en una especie de plataforma de propaganda de comunicación hacia intereses específicos. El gobierno nuestro planteó la situación que en esas condiciones era difícil continuar con el diálogo y el diálogo quedó en cierta medida congelado. Ese diálogo, como ha sido evidente, no participaron los partidos políticos de Nicaragua, sino que participaron sectores de ONG, algunas ONG, algunos representantes del sector privado y algunos sectores estudiantiles. Realmente ese diálogo no habían partidos políticos, no participaron partidos políticos, sino personalidades representativas de la oposición y el sector golpista de Nicaragua, que lo que tenían como objetivo, y así lo expresaron claramente,
era no establecer una mesa de diálogo para conversar y dialogar, sino que ellos dijeron que eso era una mesa diseñada para la entrega del poder por parte del gobierno del presidente Ortega. Es decir, habían diseñado un golpe de Estado y también integraron la mesa de conversación para materializar un cambio de gobierno por la vía de hecho, violentando la constitución política de Nicaragua y las leyes, y cambiar el gobierno legítimo del presidente Ortega, que fue electo con arriba del 70% de votos favorables a su candidatura en su momento. Y hoy en día no tienen lugar esas concentraciones por parte de la oposición, o continúa habiendo ese tipo de movilización. ¿Cómo? Nicaragua hoy está en tranquilidad, en paz, en las actividades normales de un Estado, un país, de una nación que continúa desarrollando sus actividades tal como estaba haciéndolas anteriormente del intento de golpe de Estado. La actividad productiva en nuestro país camina en la normalidad, las instituciones del Estado hacen sus funciones, cada quien cumple los mandatos que le manda la ley. Nosotros tenemos división de poder, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, que conforme con la Constitución se trabaja de forma armónica, en coordinación y cooperación, cada uno cumpliendo las misiones que le manda la ley correspondiente. Sí, porque, digamos, tuvieron lugar los denominados tranques, es decir, para que espectadores o lectores puedan recordar, el tipo de movilización era particularmente, digamos, bloqueaba la circulación. También hubieron, me parece, la participación de la COSEP en un paro patronal, es decir, que hubo llamamiento a el paro por parte de la patronal, es decir, hubo el derecho al trabajo de los trabajadores en Nicaragua, también tuvo problemas en ese sentido, ¿no? Esta situación ya no se da. Realmente se produjo, como recordará, en ese intento de golpe se planteó algo que no había ocurrido en Nicaragua. Más que plantearse, se materializó, que fue un bloqueo de las principales vías de comunicación, tanto en carreteras, la carretera panamericana que une a los países centroamericanos y que facilita el intercambio comercial, pero sobre todo el tranque y las barricadas que se construyeron en las ciudades, en las carreteras, y que realmente produjo en ese momento un secuestro masivo de parte de la población nicaragüense. Una especie de rehén de la población, se hizo un cautiverio masivo que no se había visto en Nicaragua. Los tranques se constituyeron en ese momento en una especie de puntos de secuestro, de comisión de crímenes, de asesinatos, de violaciones, en fin, de actividad terrorista masiva en nuestro país, que paralizó precisamente la libre circulación de las personas y la libre circulación de vehículos de todo tipo, incluyendo los vehículos de servicio a la población, como las ambulancias de los hospitales, de los cuerpos de bomberos, para precisamente controlar los incendios que los mismos golpistas provocaron en diferentes alcaldías de nuestro país, edificios públicos, bodegas de medicamentos, en fin, y también centros comerciales y viviendas privadas. En toda esa dinámica es que se produjo precisamente esa actividad ilegal, violenta, realmente golpista, es que se produjo una cantidad de muertes lamentables para nuestro país, en los cuales se contabilizó 22 policías, más de 400 policías heridos, y nosotros oficialmente, Nicaragua dejó claro que se habían contabilizado 198 personas fallecidas en todo este intento golpista, y no la cantidad muchas veces duplicada que informaron los organismos de derechos humanos, porque realmente confundieron los fallecidos por causas naturales, por accidentes de tránsito, por otro tipo de fenómenos, con los fallecidos en esa situación.
Sí, esto es lo que usted manifestó en las diferentes sesiones de la OEA, en las que usted libró una intensa actividad diplomática. Usted denunció pues que habían ciertas organizaciones que habían tenido informes subjetivos, con prejuicios y parcializados. Me gustaría ahora hablar digamos, de la dimensión internacional. Es decir, el secretario general de la OEA, bajo su iniciativa, ha anunciado una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, cuyo objetivo sería considerar la situación en Nicaragua. Pero sabemos que ha tenido por el pasado Luis Almagro un posicionamiento bastante claro a favor de la oposición, tanto en Nicaragua como en el caso de Venezuela. En el caso de esta próxima sesión y el posible voto de la Carta Democrática, que es lo que tienen como planteado como objetivo, ¿qué implicaciones tendría esta medida? Bien, por un lado, el secretario general de la OEA, Almagro, está solicitando convocar a lo inmediato y urgencia a sesión del Consejo Permanente para precisamente, según su intención y sus declaraciones y sus manifestaciones, iniciar el proceso de aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Nosotros hemos insistido y reiteramos que Almagro está tomando una medida que es ilegítima, ilegal, que es improcedente, que la Carta no lo faculta a él para realmente delegar o sustituir, sesgar, desplazar lo que es la soberanía de los estados y asumirla el secretario general. Y además que el espíritu de la Carta realmente, cuando fue redactada, era precisamente ponerle freno a los golpes de Estado militares que ocurrían en las décadas pasadas en América Latina y restituir o abrir el cauce de los procesos democráticos y fortalecer los gobiernos constitucionales e institucionales en esa época. Era época en donde Estados Unidos aplicaba la doctrina de seguridad nacional, los ejércitos actuaban como ejércitos de ocupación y cumplían una misión. Sí, te explicaba y te decía de que la Carta no faculta a Almagro a tomar o a tener esa autoridad que él pretende asumir, porque no puede él sustituir el ejercicio de los estados en cuanto a su independencia, autodeterminación y el ejercicio de la soberanía. Almagro está pretendiendo hacer una actividad retrógrada al revés de lo que realmente indica la Carta Democrática, y es fortalecer a los estados, a los gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe, cuando ha realizado un golpe de Estado consumado que ha puesto, digamos, ¿no? Y roto, valga, el orden constitucional y el orden democrático en un país. En Nicaragua, lo que ha ocurrido es un intento de golpe de Estado y de ruptura del orden constitucional contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Ortega. Por lo que el papel que Almagro en todo caso pudiera estar realizando es contribuyendo, si se lo pidiera a Nicaragua, que es otro elemento también importante que Almagro está ignorando, que es el consentimiento previo del Estado afectado. Nicaragua no ha solicitado intervención de la OEA en los asuntos internos de nuestro país. Entonces Almagro no tiene razón, no tiene fundamento jurídico, ni tiene justificación para pretender hacer lo que está haciendo, convocar a reunión para iniciar el proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Bien, me gustaría ampliar la cuestión hablando del papel de Estados Unidos. Hemos visto el Senado finalmente aprobar la ley NICA Act, llamada NICA Act, firmada por el presidente Trump. También ha habido un decreto que declara a Nicaragua como una amenaza excepcional a la seguridad de Estados Unidos, al igual que ya había sucedido en el caso de Venezuela. Hemos tenido numerosas declaraciones agresivas por parte de altos funcionarios estadounidenses, con una retórica verdaderamente
bastante hostil, haciendo referencia a un eje entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, determinando como blanco, como objetivo, estos países, estos gobiernos. Ahora parece ser que con la llegada al poder de Duque en Colombia y de Bolsonaro en Brasil, este intento de injerencia permanente que hay por parte de Estados Unidos representa una amenaza concreta, más concreta aún, teniendo en cuenta que esos dos países tienen una posición, unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo responde usted a estas declaraciones de que su país representaría una amenaza para Estados Unidos? ¿Y qué objetivo persigue Estados Unidos con estas sanciones contra Nicaragua? Sí, hay que rechazar de plano esas acusaciones que hace Estados Unidos en el desarrollo de esa política injerencista, intervencionista histórica, que no es novedosa. Continúan aplicando la doctrina Monroe en América Latina y el Caribe, consideran que en los países de nuestro hemisferio, como ellos lo han dicho, son su traspacho, lo cual nosotros rechazamos, porque somos países libres, independientes y soberanos, que desarrollamos nuestras propias políticas internas y así lo establece la Carta misma de la OEA. Es decir, que actuamos en el concierto de países de América Latina en el marco de la constitucionalidad, de la legalidad, del derecho interamericano y del derecho internacional y de la Carta misma de la ONU y de la OEA. Estados Unidos lo que hace es continuar con su política de injerencia tradicional histórica. Nicaragua durante muchas décadas en el siglo pasado sufrió los efectos de la intervención militar, política de Estados Unidos y obviamente debemos rechazar esa política y debemos llamar a la reflexión inclusive a Estados Unidos, al Departamento de Estado, al gobierno del presidente Trump y inclusive a los gobiernos de América Latina y el Caribe a ceñirse precisamente a respetar el derecho internacional, a procurar y hacer todos los esfuerzos por la convivencia pacífica y el desarrollo de la cooperación, de las relaciones amistosas entre nuestros estados. Nosotros insistimos en que ese es el comportamiento de las naciones y de los estados, realmente responder y cumplir con las normas del derecho internacional, no agresión, paz, tranquilidad, cooperación mutua, intercambio comercial, cooperación en todos los ámbitos y no tensionar las situaciones internas en el hemisferio que se ha venido desarrollando de forma positiva con la propia existencia de organismos como la CELAC, ALBA, en donde la cooperación ha sido muy efectiva. Y por supuesto, nosotros también hemos condenado y hemos rechazado y hemos dicho que reiteramos la solidaridad fraterna, militante, incondicional a los amigos, compañeros de Venezuela, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a los compañeros y hermanos de la República de Cuba, que también llevaban un camino positivo de diálogo y entendimiento internacional, interamericano, inclusive con los propios Estados Unidos en el ámbito del respeto mutuo, de la cooperación y de continuar con proyectos en América Latina de paz, tranquilidad y estabilidad. Recordemos que en La Habana, precisamente hace 4 años, se aprobó por los países, los jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, estabilidad, tranquilidad y convivencia pacífica. De hecho, Nicaragua no está sola. A pesar de la regresión últimamente con gobiernos en los cuales la derecha ha llegado al poder, como Argentina o Chile o diferentes países, existe todavía esta unidad latinoamericana que se puede ver patente como usted lo ha mencionado, en el papel del ALBA, pero en declaraciones recientes como el Foro de Sao Paulo, muy importantes tomas de posición de defensa de la soberanía y de la unidad latinoamericana. También el reciente encuentro en el ALBA, ¿no? ¿Qué papel ha tenido el ALBA precisamente en materia de cooperación económica y qué balance tiene para el pueblo nicaragüense? En esta Centroamérica que sabemos cómo ha sufrido tanto históricamente por las intervenciones de Estados Unidos. Sí, el ALBA TCP es una organización fraterna, de hermanos, de amigos, de
cooperación, de identidad política y del espíritu de continuar fortaleciendo la unidad centroamericana, caribeña, latinoamericana. El ALBA-TCP realmente es un organismo positivo, propositivo, de cooperación, de solidaridad, de complementariedad de todos nuestros países. Recordemos que fue el inicio de una política fraterna del comandante Fidel, del comandante Chávez, y a partir de ahí se fueron integrando Bolivia, Nicaragua, los países de las Antillas, los países miembros del CARICOM, y realmente es un proyecto de presente y de futuro. También en América Latina nosotros hemos desarrollado, hemos iniciado y continuamos un encuentro, unas reuniones con los países del Caribe, también de América Latina y el Caribe, explicando la situación que está planteando Almagro, aclarando la situación de Nicaragua. Nicaragua es un estado amante de la paz, un país amante de la paz, que contribuye a la seguridad regional, al desarrollo económico, al progreso, que es amante también de consolidar la paz y la seguridad internacional. Y en ese sentido estamos pidiendo el apoyo de los países hermanos de América Latina y el Caribe para que en el seno de la OEA esa pretensión del secretario general Almagro no se lleve a cabo, y que en la reunión del Consejo precisamente se opongan o realmente se abstengan a que se convoque a una reunión de cancilleres, una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, de los países miembros de la OEA, y evitar que se aplique a Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática, que además de los efectos políticos sociales que pueda tener, realmente es un bloqueo hacia el acceso que Nicaragua tiene hacia los organismos financieros internacionales. Quería terminar, citando un fragmento de un informe, ya que han habido varias organizaciones presentes, como usted lo ha denunciado. Sus informes fueron ampliamente difundidos por la prensa internacional y han servido para una matriz de opinión que se ha instalado en muchos medios. Ahora, usted dice que estas conclusiones son parcializadas. En el caso de la Comisión por la Verdad, Justicia y la Paz, curiosamente, hay también otras conclusiones, otros contenidos que han sido menos difundidos, han sido ignorados por mayor parte de los medios internacionales. Y yo quería citar un pequeño fragmento por esa razón. Dice: nos preocupa la existencia de grupos violentos y radicales que actúan al margen de la ley y contrario al espíritu de justicia, paz y democracia del diálogo nacional. Esta Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz tenía el noble objetivo de restablecer la verdad para que las familias nicaragüenses pudieran hacer el duelo de este periodo dramático para muchas personas, ¿no? Es una iniciativa de la Asamblea Nacional. ¿Qué destacaría, digamos, de estos meses y de ese trabajo en particular de esta comisión? Sí, realmente la Asamblea Nacional aprobó la ley para crear la Comisión de la Verdad, Justicia en Nicaragua, y ha tenido un trabajo y una actividad permanente con sentido de objetividad, porque realmente el problema lo tenemos los nicaragüenses. La situación de violencia que se planteó no tiene precedentes en nuestro país y afectó pues a nuestra población. Muchos fallecidos, muchos heridos, el dolor de nuestra población y de pronto la reacción natural de un pueblo como el de Nicaragua, que defiende con mucho sentido de dignidad y con mucha valentía su seguridad, su convivencia pacífica, los proyectos económicos sociales que se desarrollan, que son de beneficio para la población y que han sido apropiados por la población. Por eso es que el presidente Ortega es electo con una votación arriba del 70%, porque realmente lo que estábamos haciendo es superando las políticas del neoliberalismo en los periodos anteriores para desarrollar políticas económicos sociales de beneficio de la grande mayoría, políticas incluyentes, inclusive políticas de diálogo, consensos, alianzas con la empresa privada, en fin, políticas realmente de beneficio social
sin exclusiones. Pero todo eso realmente vino a esa conspiración combinada entre factores internos, internacionales y financiamiento, tenía como objetivo realmente cambiar el gobierno por la vía de hecho, rompiendo el orden constitucional. Y con ello, destruir precisamente el progreso de Nicaragua y todos los programas que han venido avanzando. Dichosamente, se neutralizó ese golpe y la actividad normal continúa en Nicaragua. La Comisión de la Verdad hizo un trabajo permanente, continúa haciéndolo precisamente porque la población demandó justicia realmente y reparación, porque con tanto fallecido, con tanto lesionado, herido y con tanta destrucción, se requiere realmente que las instituciones del Estado que funcionan, Policía, Fiscalía General, Ministerio Público y los tribunales, investiguen en el marco de la ley qué pasó, quiénes son los responsables. Y en este sentido hay que dejar claro a su audiencia y a quienes puedan escucharnos y vernos que en Nicaragua realmente funciona un Estado de Derecho, funciona un Estado constitucional, que tenemos vocación por respeto a los derechos fundamentales de todas las personas sin exclusión. Pero también ante una situación como esta que se planteó de querer romper el orden constitucional, el Estado está obligado necesariamente a investigar qué pasó, con un sentido de responsabilidad, de debido proceso en toda esta situación, y no para condenar a inocentes, sino precisamente para que condenar a quien se encuentre debidamente comprobado que es responsable y absolver a quien se encuentre debidamente comprobado que es inocente. Ese es el espíritu realmente de la ley, el espíritu de los tribunales y del Estado nicaragüense. Bueno, pues es todo. Realmente le agradezco mucho por su tiempo y le mando mejores deseos de felicidad, de salud y de paz para este año 2019, con todo cariño al pueblo nicaragüense. Y realmente espero un día poder visitar su país y saludar a ese querido pueblo latinoamericano que lucha por su dignidad y su soberanía. Bien, muchas gracias, Alex. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado y la oportunidad de la entrevista y contribuir a que realmente la verdad se esclarezca, digamos, ¿no? Y prevalezca en los diferentes ámbitos internacionales. Lamentablemente ya conocemos que algunos medios de comunicación, no todos por supuesto, pues forman parte a veces de esa conspiración internacional para crear una imagen realmente que no corresponde a la verdad y pretender justificar condiciones para bloquear a Nicaragua y para tomar medidas unilaterales, tanto del gobierno de Estados Unidos como también de algunos organismos internacionales como la OEA o el secretario general de la OEA, que pretenden aplicar esa carta democrática que no tiene sentido, no tiene asidero, no se justifica. Agradecerte mucho, desearte también un feliz año nuevo también a tu audiencia y por supuesto que te esperamos aquí con los brazos abiertos bueno, cuando desees venir a Nicaragua. Gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego.